Buenos días, Josué, gracias por este tiempo que nos concedes. Sabemos que estás algo ocupado con las diferentes actividades que tienes programadas, pero quiero agradecerte por este tiempo y comenzar de lleno con este tema tan importante que es la misión de la Iglesia. Es un mandato que el Señor nos encomendó, y que quizá el texto clave se encuentra ahí en Mateo 28, de ir a todas las naciones y hacer discípulos. En esa óptica de entender la misión como mandato, pues es necesario conocer, ¿no?, el contexto mundial, y quiero enfocarme en este tiempo a platicar acerca de la situación en Medio Oriente. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el panorama político, religioso? Adelante. Sí, bueno, gracias, Chel. Sí, comentarte un poquito cómo más o menos se originó. Ustedes se recuerdan allá por el 2010, comenzó en Túnez, un vendedor que le habían quitado el gobierno, le quitó sus posesiones, era un pequeño carretoncito que tenía de productos que vendía, y él en protesta ante eso se prendió fuego, ¿verdad? Se inmoló. Entonces esto desencadenó unas protestas en Túnez, eh, que llevaron a un año después prácticamente a que el presidente o gobernador de ese país, digamos, depusiera de su cargo. Y entonces los demás países árabes comenzaron pues un efecto dominó, ¿verdad? Entonces se comenzó protestas en Libia, también en Siria y así en otros países. Y entonces se le comenzó a conocer eso como la primavera árabe, ¿verdad? Que llevó a muchos cambios de gobierno. El otro país donde hemos conocido así por los medios de comunicación es también en Egipto, ¿verdad? En Egipto fueron protestas masivas que llevó a cambios de poderes en los países. Y el otro ejemplo bien grande que tenemos recientemente es el que todavía sigue en vigor esto en la parte de Siria, ¿verdad? Comenzaron protestas y comenzó una guerra civil que hasta la fecha, ¿verdad? Todavía se lleva a cabo. Y en Siria y en partes de Irak sucedió algo, que hubieron zonas donde quedaron prácticamente sin el poder del régimen o sin el poder del gobierno sirio, y eso llevó a cabo tuvieran ese vacío de poder, y al haber ese vacío de poder entraron organizaciones terroristas u otros grupos, y de ahí vino el caos, ¿verdad? De ahí después en esas zonas que no tenían control del gobierno, se comenzó a formar el Estado Islámico, ¿verdad? Comenzaron a tomar territorios hasta el punto que se comenzó a formar allá por el finales de 2013, principios del 2014, el autodenominado Estado Islámico, ¿verdad? Que eso produjo todavía más convulsión en el área, ¿verdad? Entonces, como ustedes recuerdan, esto provocó diferentes éxodos de personas del norte de África, de Siria, de Irak, hacia otras zonas como Turquía y finalmente Europa, ¿verdad? Y otras partes del mundo, pero específicamente estas regiones donde la gente venía huyendo de lo que estaba pasando en sus países como Libia, Siria, obviamente en Irak y norte de África, ¿verdad? Y estas situaciones, ¿no?, que le dieron la vuelta al globo con las noticias, las escenas desgarradoras, ¿no? Quizá recordamos esa trágica imagen de aquel niño, ¿no?, que murió en el cruce intentando cruzar un mar, ¿no?, y llega ahí a la costa. Esta situación que es tremenda, ¿no?, que está provocando crisis humanitaria, de migración. Los países también alrededor no saben cómo abordar la situación.
todo este escenario, ¿cómo debe de interpretarse a la luz de la palabra? ¿Cómo el cristiano puede comprender esto desde una óptica cristiana? Sí, lo que podemos ver en la escritura es que Dios siempre utiliza estos movimientos migratorios. ¿Verdad? Si recordamos, por ejemplo, desde Génesis, ¿verdad? Los patriarcas, como ellos se desplazaron de una zona a otra, como Abraham, mismo pues Jacob, ¿verdad? Mismo pueblo de Israel, ¿verdad? Más adelante en la historia, a través de José, que es enviado a Egipto, y Dios lo envía soberanamente para Egipto para que su familia, cuando está pasando una hambruna en la región de lo que ahora es Israel y Canaán, pudieran llegar a Egipto, ¿verdad? En un movimiento migratorio, ¿verdad? Después recordamos el tiempo pues, de la salida de Éxodo, ¿verdad? Hacia la tierra prometida. Y así podemos ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, cuando era un bebé, que su papá lo llevan a Egipto huyendo de Herodes, ¿verdad? Son movimientos migratorios. Y algunos han comparado, pues, Jesús ha sido también un refugiado, ¿verdad? Entonces, cuando vemos estos movimientos en la Biblia, podemos ver que los movimientos son utilizados por Dios para ejecutar sus planes. Algunos nos han llamado a estos movimientos últimamente como la mano invisible de Dios obrando. Entonces, nosotros sabemos que Dios es soberano, ¿verdad? Y que Dios utiliza estos movimientos para ejecutar sus planes. Al mismo tiempo que trayendo juicio a esas naciones, a sus gobernantes, porque han oprimido a su gente, ¿verdad? Al mismo tiempo que es un sufrimiento de parte de esta gente, que está sufriendo esta gente, estas personas de Siria, de Irak, del norte de África, porque también hay movimientos en África que se deben a la hambruna. Por ejemplo, en países africanos no hay agua, no hay alimentos, toda la gente desesperada emigra, ¿verdad?, para otras zonas, y la mayoría lo hacen para Europa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verlo desde la perspectiva que Dios está usando esta migración y siempre la va a usar y está bajo su control. Entonces, Dios está moviendo a las personas de un lugar a otro con sus propósitos. Entonces, esto se podría ver, digamos, de la parte negativa. Digamos, muchas personas en Europa no están muy de acuerdo porque es una migración masiva a sus territorios, ¿verdad? Y algunos han interpretado, y puede ser que tengan razón, que detrás de esto no solamente está el factor humanitario, sino que hay otros factores detrás de esto, como una posible invasión, ¿verdad? Una posible invasión lenta de sus territorios, porque no llegan 10 personas, llegan 100,000 personas. Recordamos en el 2015, 2016, o sea, había 1 millón, 2 millones de personas, ¿verdad?, llegando a las fronteras de Europa. Desde la perspectiva humana, ¿verdad? Otros dicen, no, tenemos que atenderlos porque son personas que necesitan ayuda, y es correctísimo, ¿verdad? Pero como creyentes, creo que podemos llegar a esa primera conclusión, que Dios utiliza todo esto para llevar a cabo sus planes, propósitos. Y siempre son propósitos de salvación en el fondo, como podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, como creyentes tenemos que ver esto. Y lo voy a poner en un ejemplo bien práctico, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de estas personas vienen de zonas donde han tenido prácticamente cero o muy poco acceso al Evangelio, ¿verdad? Están acomodadas a un lugar donde solamente recibieron, por ejemplo, la religión tradicional de ahí, que es el Islam, ¿verdad? En alguna zona, o Afganistán, por ejemplo, que también se da estos movimientos. Y están llegando a territorios donde hay más presencia cristiana, aunque sabemos que Europa, pues, los porcentajes de cristianos son bajos en comparación con Latinoamérica, pero están llegando a territorios donde hay congregaciones, hay un ambiente diferente, donde se están viendo sociedades diferentes,
y donde hay más libertad para poderles compartir el Evangelio. Entonces, Dios está utilizando estos movimientos migratorios, ¿verdad? Y lo interesante de esto que quisiera comentar es que también hay cosas sucediendo en Centroamérica y en Latinoamérica. Por ejemplo, en nuestros países centroamericanos hay movimientos migratorios hacia el norte, sería Estados Unidos, ¿verdad? Pero muchas personas no solamente están inmigrando hacia el norte, hacia Estados Unidos, sino que lo están haciendo para Europa. Entonces, hace poco estaba conversando con un pastor y yo veo que en sus comentarios en las redes sociales está poniendo mucho en Italia. Y yo le pregunté a este pastor, mire, ¿por qué usted publica tanto de Italia? No, me dice que estoy en Italia. Y no le creo, sí, aquí estoy en Italia. ¿Y qué está haciendo en Italia? Pues fundando una iglesia. Él está en Milán, Italia, fundando una iglesia y él es del Salvador. Entonces, increíblemente, cómo los movimientos migratorios de aquí están llegando a Europa y por otro lado, gente está saliendo del Medio Oriente para Europa a encontrarse con estas pequeñas iglesias que están fundando. Entonces, es un movimiento de Dios, ¿verdad? Y está en la soberanía de Dios para, al final, siempre la conversión de las personas a Cristo. Sí, es algo de lo que mencionas, ¿no? Que estos movimientos favorecen para que se encuentren en un ambiente distinto al que se encontraban, que era cerrado, ¿no? Bastante hermético, y que en este nuevo lugar, este país receptor, entre en contacto, ¿no? con un cristianismo que ciertamente puede ser muy relajado, por así decirlo, como en algunos lugares como en Alemania, pero que ahí, independientemente de esa cuestión cultural también, pues está el poder del evangelio, ¿no? Y como bien lo mencionas, pues esa obra del Señor que a veces desconcierta, pero que utiliza diferentes maneras, ¿no? De poder proclamar, anunciar su palabra, el evangelio, y que así pues le puedan conocer. Vamos a continuar con este tema después de este corte. Regresamos, espérenos ahí tantito y volvemos. Hola, ¿qué tal? Tengo excelentes noticias para ustedes que viven fuera de la Ciudad de México. Ahora van a poder estudiar Biblia y teología con nosotros desde la comodidad de su hogar, por medio de las clases en línea por videoconferencia. Solo necesitas tu laptop o una tablet o tu teléfono, una buena conexión a internet y también disposición y compromiso. Si quieres inscribirte o tener más información de cómo puedes cursar nuestras clases, por favor, escríbenos. Bendiciones. Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos aquí en Creer, Conocer, Confesar, y nos encontramos con Josué, experto en misiones. Estamos hablando de esta situación que se ha venido dando en Medio Oriente, en cómo el Señor ha utilizado diferentes formas y maneras de en la política, en la cuestión económica también, religiosa, y cómo esto ha servido para que el Evangelio se siga anunciando. Considerando esto, ¿cuál es la labor misionera en la actualidad? Sí, todo esto ha provocado, digamos, un movimiento en diferentes áreas, ¿verdad? Por ejemplo, en los lugares donde ha habido crisis, en este momento todavía hay campos de refugiados, por ejemplo, o sea, son miles. Jordania, por ejemplo, hay millones de personas, aproximadamente unos 2 millones de personas. También hay campos de refugiados en Turquía, en zonas de Europa,
y así, ¿verdad? En otros países de Medio Oriente. Esto ha provocado el movimiento de personas de Centroamérica, aún personas de mi país, que actualmente están sirviendo entre los refugiados. Y ahora tienen más libertad que pudieran haber tenido ellos antes del 2010. Entonces ellos están sirviendo, compartiendo el evangelio entre estas personas. Y hay organizaciones que han entrado directamente a trabajar con ellos y están libremente compartiendo el evangelio. Entonces, eso es una puerta que se ha abierto, muy clara en estos países. Entre diferentes profesiones están llegando a estos lugares, médicos, personas que trabajan en la construcción, personas que ayudan en diferentes necesidades de las personas que están trabajando entre ellos, aún a personas que simplemente llegan y llegan a jugar con los niños y establecen relaciones con las familias, y esto es una forma de poder acercarse y compartir el evangelio. Por otro lado, tenemos en Europa, tenemos iglesias, por ejemplo, alemanas, que están dedicando a alcanzar a refugiados o personas que ya no son refugiadas, pero que han tenido ahora, digamos, el gobierno los ha quitado en los territorios y están teniendo ese apoyo para aprender el idioma, para adaptarse a la cultura. Por ejemplo, conozco personalmente una iglesia en Alemania que trabaja con personas que vienen de esos países y que se están integrando al país. Entonces, y yo puedo ver fotos, ¿verdad?, de estos sirios que están en la iglesia asistiendo los días domingos. Entonces, es impactante, ¿verdad? Como las iglesias, en vez de tener una reacción negativa, al contrario, logran ver su papel, lo que Dios está haciendo con estos movimientos migratorios, y se unen a lo que Dios está haciendo y están llevando el evangelio, ¿verdad?, a estas personas que están llegando a sus ciudades. Entonces hay diferentes movimientos que se pueden aprovechar como iglesia. Por otro lado, estos movimientos migratorios tienen un efecto en cómo nosotros preparamos a nuestros miembros, y eso es últimamente algo que está sucediendo en nuestro país, en Latinoamérica y en Europa. Y es que cuando estas personas vienen, también traen su religión, ¿verdad? Y es una religión a la que en Latinoamérica, por ejemplo, no estamos acostumbrados a dialogar con esta religión, que es el Islam. Entonces, por ejemplo, ellos no creen en la Trinidad, no creen que la Biblia es la palabra de Dios completamente, tienen ciertos argumentos y así. Entonces, imagínate, llegan con estos argumentos a una persona de nuestros países, en una iglesia, o dialogando con personas de la iglesia que no tienen una preparación que era básica en la palabra de Dios, que no pueden hacer una apologética, podríamos decir, básica, ¿verdad?, que no tienen esa enseñanza, ¿verdad? Nunca las han enseñado eso. Entonces, o sea, no poder, son elementos que necesitas, por ejemplo, presentar el evangelio en este contexto, en este diálogo con estas personas. Entonces, eso es lo que también trae estos movimientos migratorios. Por ejemplo, en nuestro país, en El Salvador, no ha sido un movimiento migratorio, pero sí han familias que vinieron aquí, de Palestina y otras partes, que han traído esta religión últimamente, y está creciendo, no sé qué porcentaje, pero está creciendo en estos países, y están usando actualmente las redes sociales para promover esta religión. Vamos a de la fe cristiana. Yo puedo ver a las personas, por ejemplo, en las redes sociales defendiendo algunos puntos, pero también puedo ver puntos muy débiles, ¿verdad? Entonces, todo esto me trae a mí la reflexión que Dios utiliza todas estas cosas para volvernos a la escritura, ¿verdad?, volvernos a la palabra, pero a todos los que hemos estado y estamos en liderazgo, nos ayuda a reflexionar que necesitamos una preparación formal de nuestros miembros. Necesitamos enseñarles teología, necesitamos enseñarles Biblia, necesitamos enseñarles hasta griego, ¿verdad?, hebreo,
y podría parecer exagerado, ¿verdad? Pero necesitamos preparar a la gente porque hemos tenido una enseñanza de la Biblia muy light en Latinoamérica. Uh-huh. Y todas estas cosas como que nos mueven al piso, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que es algo muy positivo porque nos hace reflexionar, nos hace meditar en nuestra misión, pero para ejercer nuestra misión como iglesia necesitamos también estar preparados. Uh-huh. Porque si vamos a Europa, nos vamos a encontrar con estas personas que vienen de estos fondos, y ellos van a querer conocer de la fe, pero necesitamos conocer de la fe, necesitamos tener nuestra base, necesitamos saber por qué la Biblia es inerrante, por qué palabra de Dios, ¿verdad? Pues cuáles fueron las palabras de Jesús, cuáles fueron las palabras de Pablo, ¿verdad? O sea, y hay muchos aspectos que podríamos hablar al respecto, pero quiero sintetizarlo con esto, y es que necesitamos aprovechar estos movimientos para ejercer nuestra misión, pero al mismo tiempo necesitamos prepararnos y que de verdad que esto sea como un movimiento. Yo le pido a Dios que sea como un volver a la escritura, y aquí en el país estamos hablando con unos hermanos de poder iniciar más movimientos por ejemplo, de estudios de teología formal uh-huh. para pastores, para miembros, porque necesitamos que esos pastores preparen a sus miembros uh-huh. para poder presentar bien el evangelio, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sin duda, pues es otro encuentro, ¿no? Que es todo el reto de la iglesia cristiana que, pues, como bien lo mencionaste, ¿no? Se ha encontrado en una situación en la que la enseñanza ha sido muy elemental, muy básica, no se ha profundizado. Y de allí que en las más de las veces pues no se pueda anunciar correctamente el evangelio, ¿no? Y al toparse con estas otras religiones, cosmovisiones, pues entra en crisis, ¿no? Pero también pues es una manera saludable, ¿no? de regresar al texto bíblico, ¿no? Y qué bueno que pues se tiene en mente esta preparación, que no es solamente el ánimo, el deseo, la emoción de salir a las naciones y ir con la Biblia en mano y predicar, ¿no? Sino que es prepararse para ello, ¿no? Prepararse en cuanto al idioma, en cuanto a la cultura, en cuanto a la transmisión de la fe y obviamente pues nuestros fundamentos básicos, ¿no? Como creyentes. Y en ese sentido, ¿cuál es lo que podría ser, si quieres platicarnos un poquito, qué podría ser la iglesia local para poder servir en las misiones y cumplir pues la misión de la iglesia, ¿no? ¿Cómo podría meterse y colaborar y hacer su tarea la iglesia en Latinoamérica? Yo creo que primero lo que tenemos que hacer es volver a la escritura, y podríamos preguntarnos cuál es el mensaje que Dios nos ha dado a través de toda la Biblia. Yo creo que a la conclusión que llegaríamos es que, como algunos le han dicho, Dios ha creado todo, la vida, todo lo que conocemos, con un solo propósito, y Él desea glorificar. O sea, para eso creó todo. Lo dice Colosenses, ¿verdad? Todo fue creado por Él y para Él, son todas las cosas. Eso incluye a todas las personas de todas las regiones del mundo. Entonces, la misión de Dios es glorificarse a sí mismo y que las personas lo conozcan y lo glorifiquen. Ese es el objetivo principal. Entonces, nosotros como iglesia debemos unirnos a ese propósito y glorificar a Dios. Lo podemos ver ya más específicamente en la Gran Comisión en Mateo 28 o en Hechos 1:8, donde dice que cuando recibamos el Espíritu Santo va a ser dado para que seamos sus testigos, ¿verdad? Para que testifiquemos
del Evangelio en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como lo podemos ver en Hechos 2, ahí después del capítulo, del versículo 30, ¿verdad? Podemos ver cómo la iglesia comenzó, y dice que enseñaban la palabra en las casas, ¿verdad? Y así se iban añadiendo las personas que iban siendo salvas. Y podemos ver un patrón en Hechos, ¿verdad? Que dice que la palabra iba creciendo cada día más, la palabra iba creciendo en las regiones. Entonces, para mí es un buen punto para lo que debía hacer la iglesia, es volver a la escritura, volver a estudiar la palabra, que la palabra no solamente sea la predicación del día domingo, 45 minutos donde escuchamos a un pastor, sino que sea el estudio, puede decirse así, serio, no podría ser formal, ¿verdad? No todos pueden estar estudiando la palabra a tiempo completo, pero que todos sus miembros sean discipulados. Y las personas, al conocer la palabra, es una cosa, un efecto dominó. O sea, si de verdad conocen la palabra, sus vidas van a cambiar, sus vidas se van a unir a la misión de Dios. Pero si tenemos un pobre conocimiento en nuestras iglesias de la palabra de Dios, no va a haber cambio. Entonces lo que tenemos que hacer es discipular a nuestros miembros, pero al mismo tiempo pensar que nuestra labor no solamente queda en las ciudades donde vivimos, sino como lo dice Hechos 1:8, en nuestra Jerusalén, Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Si tú recuerdas en Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 11, podemos ver cómo se inició la iglesia en Antioquía, ¿verdad? Que fue la primera iglesia, digamos, que se formó después de Jerusalén. Pero interesante, en el capítulo 13 nos dice que la iglesia estaba formada por líderes, y estos líderes eran multicultural. Habían, por ejemplo, se conoce a uno que había se le llamaba Níger, ¿verdad? Que algunos han dicho que es una persona africana. Ahí estaba Pablo y estaba Bernabé. Pero interesante que en el capítulo 13, en los primeros versículos, los líderes de esta congregación enviaron a Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero, que fue a Chipre. Y de Chipre llegaron a lo que es actualmente Turquía. Ese fue su primer viaje, ¿verdad? Después Pablo sale en otros viajes y Dios lo lleva a lo que es ahora el actual Grecia, Macedonia, y Pablo llegó hasta final, hasta Roma, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo de una iglesia, modelo, podríamos decir, que la iglesia en Turquía, entendieron que la labor no solamente era de un discipulado en su zona, ¿verdad?, sino que extendieron el evangelio y apoyaron estos proyectos que Pablo y después Silas, Timoteo, vemos las plantaciones de iglesia en Asia Menor, en Éfeso, Corinto, en Filipos, ¿verdad?, en Roma, en Colosas. O sea, hay movimiento de los primeros creyentes a las zonas no alcanzadas. Entonces, por ejemplo, Pablo, yo digo esto, si Pablo estuviera vivo en nuestros días, él no estaría en Latinoamérica. Él estaría en la ventana 1040, que se le conoce como la zona menos evangelizada. Entonces, se cree que en esa zona hay 2.900 millones de personas que no tienen acceso al evangelio. Entonces, yo creo que si Pablo estaría vivo, estaría predicando en esas regiones, donde Cristo no es conocido, como lo dijo, ¿verdad? Yo no quiero edificar sobre fundamento ya establecido, sino que quiero ir a esas regiones. Entonces, resumiendo lo que he dicho, yo creo que nuestra labor como iglesia inicia en nuestro discipulado de los jóvenes, de nuestros niños, de nuestros miembros, de nuestras iglesias, volviendo a la Escritura. Y al volvernos a la Escritura, creo que nos vamos a unir en la misión de Dios, que vamos a entender que en estas páginas de la Escritura no solamente está nuestra región, sino que también están otras regiones. Y al observar cómo Dios está moviendo su mano invisible, está permitiendo estas migraciones a Europa, a Latinoamérica, a Estados Unidos,
a otras regiones del mundo, podemos decir con una perspectiva cristiana, esto no está sucediendo por al azar, que Dios quiere que nos unamos a su misión y enviemos a nuestra gente a estas regiones, pues que vayan a compartir el Evangelio de una manera efectiva, ¿verdad? Que, como decía Hechos, llenos del Espíritu Santo, puedan predicar con valor la palabra del Evangelio. Y pues ahí está el reto, ¿no? que nos toca de poder animar, alentar a nuestros creyentes en nuestras congregaciones y pues como lo has recalcado una y otra vez, el insistir en la enseñanza de la palabra, en el discipulado, ¿no? Esa es la gran tarea que tenemos. Y a partir de allí ir viendo qué posibilidades, cómo se puede pues servir. Quizá ahí a manera de solicitud, propuesta para más adelantito, que pudieras compartir a lo mejor un curso, un taller precisamente sobre esta temática. ¿Qué te parece? Pues encantado de poder hacerlo y de verdad que creo que todos estos temas que estamos tocando sirven para poder despertar, ¿verdad? Toda esta inquietud y que podamos a través de esto motivarnos a conocer más la palabra de Dios y también que otros, porque el objetivo es que otros también se puedan ser contagiados, se puedan preparar, ¿verdad? Ese es el objetivo y qué bueno que lo podamos hacer y estamos en toda la disposición de hacerlo. Pues muchas gracias, Josué, nuevamente, que el Señor te siga usando en este ministerio allá en El Salvador y bueno, en los otros países donde tienes este servicio ya, ¿no? Un abrazote, muchas gracias por todo y estamos ahí en contacto para este taller más adelantito, ¿no? Bien, mucho gusto y ahí estamos para servirles. Gracias. Nos vemos. Bye.